química y acústica. Pasa. Bueno, ahora voy a explicar una breve introducción del tema. Los métodos utilizados para la producción de energía se han ido modificando durante los años y para obtener una mejor eficiencia y potenciar al máximo los recursos disponibles. En la actualidad, la demanda que hay de energía eléctrica es mucha y por eso a nosotros esto nos importa porque produce un daño irreparable en el medio ambiente. La energía eléctrica es la más producida en todo el mundo, ya que se necesita para las necesidades de una persona para poder vivir. Cuando hablamos de central térmica, estamos hablando de cualquier tipo de instalación que produzca energía y donde el objetivo es, mediante un trabajo, a partir de un salto energético de una fuente caliente y una fuente fría. En toda central térmica se produce lo que se llama una triple transformación de energía. Primero hay una transformación de energía química de los combustibles en el hogar de la caldera o en la cámara de combustión, donde se transforma a un fluido, que puede ser un gas o un vapor, con una presión y una temperatura. La segunda transformación de energía es la transformación de esa energía del fluido en trabajo mecánico sobre el eje. Y la tercera transformación es de la cúpula motora, la transformación de la cúpula motora se transforma en energía eléctrica en los bornes del alternador. Bueno, ahora pasa a Russo. Bueno, los objetivos que nos planteamos con el grupo fue de entender el funcionamiento de una central térmica, tanto convencional como la ciclo combinada, los tipos de centrales térmicas, los tipos de combustibles que se utilizan y la contaminación que estos producen, entender el impacto que se genera. Cuando hablamos de impacto vamos a tratar de hablar del impacto social, económico y al medio ambiente, y cómo intentar mitigar estas contaminaciones que producen los combustibles y obviamente las centrales. Pasa, Russo. Ahí te amplío un concepto. ¿Cuál es la diferencia entre eje y árbol? Con respecto a lo de la triple transformación. No, con respecto a lo que dijiste vos de transmisión de fuerza mecánica. El eje sí, es una figura geométrica. Era una pregunta de examen del profesor Traico, no sé si lo han conocido, del Irico. Adriano Irico, un profesor muy famoso que hubo en ingeniería eléctrica, ¿sí? Adriano Irico. Y decía que el árbol es figura geométrica y el que transmite fuerza, y eso ténganlo para todo lo que es centrales, es el árbol de transmisión, en los vehículos, en los generadores, es el árbol. El eje pasa a ser una figura geométrica para concepto general, no es de la cátedra nuestra, pero para que les quede en todo concepto y cuando rindan centrales, transmisión, se los van a observar. Bueno, gracias. Las instalaciones que hay en este tipo de centrales, ya que se lleva a cabo la triple transformación de energía, tenemos instalaciones para asegurar el almacenaje y el abastecimiento del combustible, instalaciones para asegurar el aprovechamiento del agua, proceso de depuración, desmineralización, refrigeración y evacuación, una sala de máquina donde van a estar los generadores, motores y comandos auxiliares, una estación de operación y maniobra de la energía eléctrica, formada por todos los medios de operación y control, y la instalación de apoyo, que es lo que se le llama los edificios administrativos, vestuarios, comedores, depósito y vigilancia. Bueno, ahora va a seguir mi compañero con el siguiente tema. Buenas tardes a todos. Voy a hablar del funcionamiento de una central convencional. Básicamente el funcionamiento de todas las centrales térmicas o termoeléctricas es semejante. La diferencia radica en la forma que hace la combustión de
de los distintos combustibles derivados del petróleo y cómo se transforma la energía calorífica producida en energía mecánica de rotación en el árbol de transmisión, sería en este caso del alternador. Así que generalmente el combustible está ubicado en un almacén o depósitos adyacentes a la central, desde donde se lo deriva a la misma y pasa a través de una caldera. Una vez en la caldera se produce la combustión del mismo, del carbón, gas o fuel oil, generando la energía calorífica. Esta energía, a su vez, produce vapor de alta temperatura y presión que circula en el agua que circula en los tubos que tapizan la caldera, y este vapor ingresa a una turbina que se ve ahí en el medio de la imagen y que está compuesta por 3 cuerpos la turbina. El primer cuerpo es de alta presión, donde contiene centenares de álabes y de menor tamaño. El cuerpo de media presión, que también está constituido por centenares de álabes y de mayor tamaño que la de alta, y la de baja presión, que contiene los álabes más grandes. El objetivo de esta triple disposición es aprovechar al máximo la fuerza del vapor, porque va perdiendo presión a medida que va pasando de una etapa a la otra. Entonces, a fin de mejorar el rendimiento se utiliza esas 3 etapas. Y antes de ingresar el vapor a la turbina se produce una deshumanización que es para quitarle las partículas o gotas que pueda tener el vapor, porque si no dentro de los álabes se transformarían en pequeños proyectiles que a lo largo del tiempo los iría debilitando los álabes o sí, poniéndolo en malas condiciones. Bien, una vez que actúa la turbina, mueve el árbol de transmisión y produce la rotación en el alternador, generando energía eléctrica que es transmitida a un transformador y llevada del transformador a alta tensión a una red de transmisión. Luego el vapor, una vez debilitado de presión, es ingresado hacia un condensador donde se lo enfría y es convertido de nuevo en agua, y regresan de nuevo hacia los tubos de la caldera para comenzar de nuevo el proceso. Como vemos en la imagen de la caldera, hay una chimenea que suelen ser de 300 metros o más, que dispersa los distintos contaminantes a la capa más alta atmosférica, y también contienen filtros para retener las emisiones más gruesas, digamos, que queden en la propia central. ¿Pasa, Rodrigo? Bien, ahora voy a hablar del ciclo combinado, que es la central más eficiente. El anterior ciclo convencional tiene una eficiencia de entre el 25 y 30%, y el ciclo combinado entre el 40 y 45%. Utiliza 2 ciclos termodinámicos, el correspondiente a una turbina de vapor, que es el ciclo Brayton, y el convencional de agua o turbina de vapor, que es el ciclo Rankine, que expliqué recién. La turbina de gas consta de un compresor, una cámara de combustión y una cámara de expansión. El compresor comprime el aire a alta presión, que lo envía hacia la caldera o la cámara de combustión, digo, donde se va a mezclar con el gas para realizar la combustión. A continuación, luego de producir la combustión, los gases se conducen hacia la turbina, que se ve en el punto 2, para su expansión. La energía se transforma
y a través de los álabes es consumida para arrastrar al compresor y el resto mueve el generador eléctrico que se ve en el punto 4. El rendimiento de la turbina aumenta con la entrada de la temperatura de los gases, que ingresan a una temperatura de 1300 grados y salen en su última etapa con una temperatura de 600 grados. Por tanto, para aprovechar la energía que todavía tienen los gases, se conducen hacia una caldera de recuperación que se ve en el punto 7 para aprovechar su utilización. La caldera de recuperación tiene los mismos componentes que una caldera convencional: precalentador, economizador, etc. Y en ella los gases de escape de la turbina de gas transfieren toda su energía hacia un fluido que vuelve a ser el agua, en este caso, y lo transforma en un fluido de alta temperatura y alta presión. Y volvemos a ingresar a lo que es un ciclo convencional y comienza el ciclo Rankine. Entonces, el vapor de agua se expande por la turbina que está en el punto 8 y de la turbina se transmite al alternador, que este a su vez transforma la energía mecánica rotatoria en eléctrica y de allí hacia las estaciones transformadoras, porque se genera en media tensión, digo, y luego se la manda a alta tensión y a la red de transmisión. El agua de refrigeración generalmente pasa por unas bombas que se ubican en la parte baja de la turbina de baja presión, digo, y de ahí al condensador, que se ve en el punto 10. Para su licuación o para enfriar mediante agua proveniente del río, si es un sistema abierto, y si no, a una torre como la que se ve en el punto de 11, que es una torre de refrigeración para un sistema cerrado. Y básicamente es el funcionamiento de una central de ciclo combinado. Una pregunta, ¿para qué? Una pregunta conceptual para todo el curso, no para ustedes, para todo el curso. ¿Para qué le bajo la temperatura y obtengo agua nuevamente? ¿Para qué está el condensador? ¿Cómo? ¿Para qué está el condensador, básicamente? Para que el fluido del trabajo vuelva al estado líquido, porque es más fácil transportar agua que transportar vapor. Es más fácil subir la presión al líquido que al gas. La compresión es más fácil en comprimir agua que Bombear. Ahí está. Sí, Bombear. bombear. Ahí les corrijo, por favor, y ustedes son casi ingenieros, tienen que utilizar un vocabulario técnico. Más que fácil, es más económico bombear agua que bombear vapor. Sí, bombeo a vapor no es una bomba, sino es otro equipo. Es otro equipo, pero es costoso, es difícil, es menos rentable. Entonces, ¿qué hace? Dispongo un equipo para obtener agua, y agua capaz que a 80, 90, 100 grados, ¿no? Pero obtengo agua. Y de esa manera bombeo con una bomba agua, que es un elemento fundamental en el circuito de la central térmica. Ahora seguimos. Básicamente esta filmina la pusimos con la intención, esta es una central térmica convencional de carbón, la pusimos con la intención de mostrar la diferencia de cantidad de componentes que tiene una central convencional de carbón, que en esta filmina se muestra 21, y en la filmina anterior vemos que un ciclo combinado tiene solamente 11 componentes principales. En la actualidad, acá en Argentina se está utilizando mucho el ciclo combinado, y en la matriz energética principalmente se utiliza lo que es gas para generar energía eléctrica. Y también queremos hacer hincapié en los componentes de una central térmica, que vamos a ver en este punto va a ser la torre de refrigeración, lo que es la chimenea y lo que es la
la caldera propia de la central. Sabemos que la caldera se va a extraer la energía calorífica del combustible que nosotros utilicemos, que puede ser carbón, gas o fueloil. Los componentes base de una caldera son la cámara de combustión, donde se combustiona el combustible, los cambiadores de calor, que los gases calientes que se desprenden por la propia combustión se van a desplazar por una serie de tubos que por el interior va a circular el fluido de trabajo, que en este caso puede ser agua para convertirse en vapor o vapor para sobrecalentar y decir eso que decía explicar lo que decía mi compañero de sobrecalentar el agua para que las partículas de agua no sean proyectiles contra los álabes de la turbina. Y por último tenemos los ceniceros, que van a estar en la parte inferior de la caldera, que recogen todas las escorias y la ceniza de una central térmica convencional. Y en la actualidad, estas cenizas antes se depositaban, se llevan a depósitos. Ahora lo que se hace es a estas cenizas se lo utiliza como para generar cemento. Con esto lo que ayuda es a que las cementeras emitan menos dióxido de carbono, utilizando los restos de la ceniza de las centrales térmicas. Otro componente fundamental es la torre de refrigeración, que básicamente lo que hacen es enfriar el agua del circuito de refrigeración. El agua caliente ingresa por una serie de tubos y se va a pulverizar en forma de gotas de agua, que va a caer sobre un material de relleno, que básicamente son caños o láminas de PVC, donde su función es aumentar el tiempo y el área en que el aire frío que ingresa desde el exterior enfríe esta agua para posteriormente utilizarla nuevamente en el circuito de refrigeración. Y aproximadamente se calcula que en este proceso se evapora el 1% del caudal de agua que ingresa a este sistema por cada 7 grados de refrigeración. Y un elemento muy importante en lo que son las torres de enfriamiento son los separadores de gota. ¿Por qué? Porque bueno, cuando se evapora esta agua, el vapor de agua, si bien no es un gas tóxico, genera un calentamiento local en las zonas aledañas a la central. Entonces, este separador de gotas evita que salga todo el vapor de agua y además elimina la bacteria legionela, que se llama, que se genera en estos recipientes de agua, que puede ser tóxico para las personas, causando dolor de cabeza, dolores musculares, y también afecta a las vías respiratorias. Entonces, el separador de gotas es un elemento importante para las torres de enfriamiento. Y después, por último, tenemos lo que son las chimeneas, que lo que queremos mostrar es la diferencia de altura que hay de las chimeneas con las torres de refrigeración. Si bien, como dijo mi compañero, por dentro tiene distintos filtros que limitan ciertos componentes, gases y partículas en suspensión a que queden en la central, su altura se debe prácticamente para que los gases salgan a una altura tal de modo que no contamine la región donde se encuentra la central. En Europa hay mucho problema de que un país contamina a otro país debido a este efecto, que los gases tóxicos van a ser arrastrados por las corrientes de aire. Generalmente estas chimeneas tienen altura entre 100, 200 y hasta 300 metros. Bueno, y ahora pues salimos con lo que es combustible, que va a explicar un poco Ivo. Bueno. Disculpame, te Sí. corte. Hay muchos, más de la mitad con la cámara apagada. El que no lo puede prender, explíqueme por qué no lo puede prender y si no lo saco. Gracias. ¿Puedo seguir, ingeniero?
Sí, Yo, sí. ingeniero Juárez, yo tuve un problema hace unas semanas con la cámara y mandé a arreglar mi computadora, por eso que no tengo cámara. Ya hace sí, semana y media. Seguramente la Bien. semana que viene ya tenga. Bien. Disculpe. El resto lo enciende. Gracias. Bueno, los combustibles utilizados para una central térmica son el petróleo, el gas natural, el fuel oil y el carbón. Cuando hablamos de petróleo, pasa a ruso. Estamos hablando de una mezcla de compuestos orgánicos que son principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como oro negro o petróleo crudo o simplemente crudo. Y se encuentra en estado natural en yacimientos subterráneos de los estratos superiores de la corteza terrestre. Pasa ruso. Acá tenemos una imagen donde tenemos los 10 países líderes en producción y en consumo. En la extracción de petróleo, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos y Arabia Saudita y Rusia, que son los 3 países principales. Y, por ejemplo, de América del Sur se encuentra Brasil con un 2,73. Consumo de petróleo, Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia son los que más consumen. La extracción del petróleo del top 10 que se ve es de un 64,14 y los otros países un 28,51%. Bueno, ahora voy a explicar un poco la extracción del petróleo y cómo se realiza. Se utilizan los métodos de perforación al suelo y va a depender de la profundidad que tenga la perforación, va a depender de la profundidad que se tenga. Si nosotros tenemos una profundidad de 300 metros aproximadamente, se perfora el suelo y se perfora la roca con la roca porosa que en sus poros va a tener petróleo en forma líquida y eso va a subir por una tubería el petróleo va a ascender por la tubería por la diferencia de presiones que se encuentran. Luego, si tenemos una profundidad de 3.000 metros o más, se utiliza lo que se llama técnica de fracking o fractura horizontal. Y este método consiste en perforar 3.000 metros de profundidad y una vez que se llega a la roca, a la piedra que va a estar de manera horizontal, esta se explota para tratar de obtener los poros, que queden los poros bien donde se encuentra el petróleo. Acá en la imagen se ve que se explica bien lo que es el proceso, es que se introduce presiones de millones de litros de una mezcla de agua, arena y químicos a través de una tubería de acero. El líquido produce una fracturación en la roca porosa liberando un gas y el hidrocarburo producido se traslada hasta la superficie para su almacenamiento y posterior procesamiento. Tiene consecuencias en el medio ambiente, dado que la mezcla que se produce entre el gas, la arena y los gases es una mezcla peligrosa, lo que puede tener problemas de sostenibilidad del agua, emisión de gases de efecto invernadero, contaminación acústica del agua y atmosférica, o produce un impacto al ecosistema. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del transporte. Un minuto, volvete Sí. por favor al anterior. O sea, para que lo tengan todos presentes. O sea, está bien, la profundidad, hay estudio, hay presentación, hay documentos, pero estamos fracturando la tierra, ¿no? O sea, es un método muy discutido, pero muy rentable, porque aparece un petróleo que no estaba, que no se lo podía extraer, y con este método se obtienen volúmenes de gas y de petróleo importantísimos. Pero ¿qué están haciendo con este procedimiento? Están fracturando la tierra, ¿no? La tierra, sí. Entonces, se está debilitando, se dice que se van a producir sismos, se pueden producir hundimientos, porque básicamente es fracturar la roca. ¿Para qué? Para que las pequeñas cavidades que tienen gas y petróleo que se han formado por millones de años sean liberados. Entonces, es un método, el fracking, fíjense que es un método muy, muy discutido y que lo tienen que tener presente, que es una forma de obtener hidrocarburos
que tiene sus consecuencias. Hay estudios que dicen que no, hay estudios que dicen que sí, pero sepan que hay que romper la tierra. En la roca madre, como se llama, hay que romperla para poder obtener este método, el hidrocarburo. Ingeniero, este método está prohibido en España, ¿cierto? En algunos países estudios y lo han permitido de manera tal de que se obtienen resultados. Vaca muerta es un caso, es un ejemplo de esto, y no hay en la redonda, 200 kilómetros, no hay absolutamente nada, o localidades muy pequeñas, pero tiene sus consecuencias porque le estamos rompiendo la roca para que largue el jugo que tiene atrapado en poros, básicamente. Claro, también se necesita gran cantidad de agua, me parece, ¿no es cierto?, para producir esto. Correcto. ¿Y el agua que sale está contaminada? Sí, Sí. la vuelven a tratar y la vuelven a introducir y bueno, hacen un ciclado. Pero siempre queda un residuo o un rezago que se almacena en unos famosos diques de cola. Se llaman diques de cola, es lo que queda de todo este proceso. Y hay unos problemas enormes porque esos diques de cola, como pasó en Estados Unidos, se fracturan, fallan y produce contaminación ambiental terrible. Aparte pasa a ser un pasivo ambiental, ¿no? Es un líquido que se almacena para no tratarlo. Así que el concepto de este tema es que están haciendo acciones sobre la roca madre de la Tierra. Podemos discutir si afecta o no, o si es una cosquilla, o si es un pelo en un bosque, pero que estamos afectando a la Tierra, la estamos afectando. Ingeniero, una consulta. ¿Con ese residuo no podrían generar hidrógeno o está muy contaminado? No lo tengo acabadamente el tema, ¿no? Pero en todo proceso vos tenés que evaluar cuánta energía introducís y cuánta energía vas a sacar. Y creo que no daría la ecuación. ¿Por qué? Porque es un resultado de un ácido con agua y con restos de arena, de partículas muy pequeñas de arena, de silicio, ¿no? Porque la arena es silicio, la mayor parte de la arena es silicio. No creo que pueda obtener algún tipo de hidrógeno, descomponer el agua, por ejemplo, sin invertir mucha energía. Perfecto, gracias. Bueno, ahora vamos a explicar un poco el transporte del petróleo. Dado que hay una gran demanda de petróleo, el transporte debe ser rápido y seguro. Por eso que el transporte del petróleo se puede hacer por muchos medios diferentes y va a depender de las condiciones geográficas del lugar y desde los yacimientos hasta las refinerías. Tenemos buques de cisternas, oleoductos y medios de transporte de mercancías. Cuando hablamos del transporte por mar, desde su lugar de extracción hasta su lugar de consumo o tratamiento, se requieren medidas estrictas de control para la protección del medio ambiente. Una de las medidas tomadas fue reemplazar el buque de petróleo que se llamaba, que tiene un solo casco, por un buque que contenga un doble casco. ¿Qué significa esto? Es que va a tener una chapa donde va a haber una distancia que asegura de que si la primera chapa, que es la que está en contacto con el océano, falla, se encuentre la segunda chapa para que no haya algún que no se derrame el petróleo al océano. La instalación de oleoductos en las montañas puede producir inestabilidad en los suelos y causar derrumbes, como así también va a producir la erosión del área de la tubería. Pueden alterar los bosques y puede aparecer una vegetación exótica que va a
a competir con la vegetación nativa. Cuando hablamos de oleoductos o gasoductos, y tenemos en zonas urbanas, van a producir, van a interferir con el uso del suelo y a desplazar la población debido a la instalación. Pasa, Russo. El impacto ambiental, como dije anteriormente, el petróleo es un hidrocarburo insoluble en agua, por lo que no es es muy difícil de limpiarlo. Además, la combustión de sus derivados, como el SO2 o los óxidos de nitrógeno y los dióxidos de carbono, producen una gran contaminación. Cuando hablamos de contaminación, vamos a hablar, puede pasar un derrame marítimo o un derrame superficial. El derrame marítimo se da la mayor parte por la fuga o falla de los buques, y el derrame superficial se da con los métodos de extracción, puede producirse alguna falla. Lo que pasa cuando estamos hablando de un derrame superficial, le va a afectar profundamente a la fauna y a la vida del lugar. También una desventaja, podríamos decir, es que el mar es empleado como un accesible y barato depósito de sustancias contaminantes. Cuando se produce un derrame marítimo, se ocasiona una gran mortandad de aves acuáticas y otros seres vivos pertenecientes al océano. En las zonas que se ve afectada no es imposible la pesca, como la navegación y el aprovechamiento de las playas para fines recreativos. Las propiedades del petróleo que lo hacen muy dañino para el medio ambiente son que es tóxico, perjudica a animales y a plantas que entran en contacto, es inflamable, tiene una alta capacidad para arder y es carcinógeno, es potencialmente capaz de producir cáncer al exponerse a tejidos vivos. Bueno, ahora vamos a pasar al gas natural. El gas natural constituye una importante fuente de energía fósil liberada por su combustión. Y es una mezcla de hidrocarburos gaseosos ligeros que se extrae, bien sea de yacimientos independientes, el gas no asociado, o junto a yacimientos petrolíferos o de carbón, que es el gas asociado a otros hidrocarburos y gases. El gas natural, si se encuentra en bolsas, debajo de la porosidad de las rocas subterráneas, y en ocasiones se encuentra debajo de la tierra por rocas sólidas que evitan que el gas fluya, que es lo que se conoce como yacimiento, el cual puede estar o no compartido con el petróleo. La extracción del gas natural, pasa, Russo. Acá hay una imagen de las reservas a nivel mundial, está dado en cifras de billones de metros cúbicos de gas natural. Disculpa, volvete al anterior. ¿Por qué esos caños están, cómo se llaman esos caños con ese fuego en la cima? ¿Por qué está eso así? A ver, ¿quién tiene algún familiar que trabaje con el petróleo, el gas? ¿No es extracción no convencional que se prende fuego el gas que sale liberado al extraer ¿cómo se llama? ¿Petróleo? Eso se llama, se produce porque tenemos un gas remanente, digamos así, se llama venteo. ¿Y por qué se prende fuego? Porque no tengo la capacidad de almacenarlo. Suelen ser bajo volumen de gas. Entonces, para que ustedes entiendan, lo tengo que quemar y contamina menos quemado que liberado a la atmósfera como gas metano, ¿sí? Que gran contaminante en la atmósfera. Entonces, prefiero emitirlo como CO2 y no como metano. Pero le vuelvo a decir, es por una incapacidad
de almacenaje o de canalización a un gasoducto, ¿se entiende? Entonces, cualquiera dice que estamos perdiendo plata o que está por explotar eso, no. Es como si fuera un soplete, la presión es tan grande que no se mete hacia el yacimiento, ¿sí? Entonces, es como si fuera un soplete, un efecto. Pero eso sépanlo, esto no me lo enseñaron en la carrera, lo hice de posgrado, pero es importante, interesantísimo todo el tema del gas. Es impresionante todo lo relativo al gas, las cosas estas que se ven. ¿No tiene que ver también, ingeniero, con el tema de que si nosotros tenemos la extracción del gas y el petróleo no puede ser reinyectado, entonces se utiliza las antorchas para quemarlo? Es como un subproducto el gas sería. Por eso, son como que me está sobrando, Claro. ni lo canalizo, Sí, sí. ni lo puedo inyectar al gasoducto. En general no cumple, porque el gas tiene que cumplir ciertos requisitos de calidad, no cumplen, tienen varios temas por el cual es liberarlo como CO2 y no como metano, porque yo lo podría liberar a la atmósfera así como está y no se entera nadie, pero es mejor de esta forma con CO2. Pero sí, son todos sobras del gas, de que yo estoy haciendo el proceso. Sí, Bien. digamos. Bueno, las reservas a nivel mundial, hablando en cifras en billones de metros cúbicos de gas natural, los que más tienen la reserva sería el Medio Oriente, con un 72,83%. Los países son Irán y Qatar y, bueno, Arabia Saudita. Europa y Euroasia, Rusia. Y después tenemos, por ejemplo, Sudamérica y Centroamérica, Venezuela con un 4,3%. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la extracción del gas. El acto el que se realiza o el método que se utiliza es el mismo que el petróleo, es decir, la perforación de suelos. Se utiliza también el método de fracking y como se utilizan los tubos para lo que se utilizan, se colocan en la punta una mecha que va a cambiar de diámetro a medida que se vaya aumentando la profundidad del pozo, sería. El gas natural cuando se mezcla cuando se mezcla con el fluido, ese que nosotros hacemos la mezcla de arena, agua y algunos químicos, reduce la densidad del fluido. Entonces lo hace muy delicado para la excavación y lo que se toman medidas de cuidado. Respecto a las terminaciones de los pozos, si el pozo solamente contiene gas, no es necesario revestirlo, pero en caso de que el yacimiento sea de petróleo y gas, se tiene que revestir ya que esto es corrosivo. Respecto al impacto ambiental, bueno, ahí recién el ingeniero dijo de que como que el gas termina siendo un subproducto cuando estamos hablando de la extracción, ¿no? Debido a lo que no se puede almacenar. Se queman antorchas y, bueno, como dije, se toma como un subproducto. El CO2 emitido a la atmósfera después de la combustión del gas, se trata de un gas que es del efecto invernadero y que contribuye al calentamiento global de la Tierra. La combustión del gas natural provoca menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles o los derivados del petróleo. Y además la combustión del gas se quema en forma más limpia, más segura y más eficiente. No produce un dióxido de azufre, que es el causante de la lluvia ácida, y no produce partículas sólidas. Bueno, en resumen, acá las ventajas del gas es que la menor cantidad de residuos producidos en la combustión permite su uso como fuente de energía directa en procesos productivos en el sector terciario. La misma pobreza del combustible lo hace apropiado para su empleo con tecnología más eficiente
generación de electricidad mediante ciclo combinado. Se puede emplear como combustible para vehículos tanto privados como públicos, que mejoren la calidad del medio ambiente del aire de las grandes ciudades, y hay menores emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y metano por unidad de energía producida. Pasa Russo. Bueno, y ahora voy a hablar un poco de las emisiones. Las emisiones del CO2, sus emisiones son un 40 y un 50% menor que el carbón, y un 25 y un 30, a un 30% menor que el fuel oil. Las emisiones del óxido de nitrógeno, este fenómeno tiene lugar en reacciones elevadas de temperatura, donde estos óxidos son ácidos que contribuyen junto al SO2, a la lluvia ácida y a la formación de smog. La propia composición del gas natural genera 2 veces menos emisiones del óxido de nitrógeno que el carbón, y 2,5 veces menos que el fuel oil. Las emisiones del dióxido de azufre es el principal causante de la lluvia ácida, y a su vez es la destrucción de los bosques y la acidificación de los lagos. Y se puede decir que es 150 veces, en su combustión, es 150 veces menos el gas, a la del gas oil, entre 70 y 1500 veces menor que la del carbón, y 2500 veces menor que lo que emite el fuel oil. Pasa Russo. Y las emisiones, bueno, el metano es el principal componente del gas natural, que es el causante del efecto invernadero y es más potente que el CO2. Bueno, con respecto a las emisiones de partículas sólidas, el gas natural se caracteriza por la ausencia de cualquier tipo de impureza y residuos, lo que descarta cualquier emisión de partículas sólidas, hollines, humos, y además permite, en muchos casos, el uso de los gases de combustión en forma directa, la cogeneración o el empleo en motores de combustión interna. Bueno, ahora va a seguir mi compañero Rodrigo. Perdón. Este sería un gráfico del consumo de combustible en centrales eléctricas. Está tomado del año 2017 hasta el año del enero del 2020. Ha bajado el consumo del 2017 al 2020. Bueno, ahora sí va a seguir, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, a nivel mundial. No, perdón, esto es, lo sacamos de Argentina, en la página del gobierno. Bueno, ahora seguimos lo que es el fuel oil. Bueno, el fuel oil es un combustible derivado del petróleo que se obtiene por la destilación fraccionada. Destilación fraccionada es un método que se utiliza para obtener productos, fracciones de productos y no un producto puro, por así decirlo. El fuel oil es el combustible más pesado que se pueden obtener a una destilación a presión atmosférica, y una de las características que tiene el fuel oil es que está compuesto de muchos metales pesados, que ya vamos a ver cuáles son, y por la combustión se liberan. Antes se utilizaba mucho, cuando el petróleo era barato, el fuel oil como combustible de las centrales térmicas, pero hoy en día en muchos países se ha desplazado que usan gas, y bueno, se siguen usando carbón en muchas partes del mundo. Y en esta tabla queríamos mostrar el porcentaje de cada derivado del petróleo en función de la temperatura y la cantidad de átomos de carbono por molécula que se obtiene. Y como vemos en la imagen, el fuel oil es de color negro y bastante viscoso, muy similar a lo que era el petróleo. Y acá tenemos lo que es la destilación fraccionada. Estamos en una refinería donde el crudo se calienta, y para las distintas temperaturas vamos a obtener los distintos derivados del petróleo, donde vemos que el fuel oil se obtiene a partir de una temperatura entre 250 y 300 grados centígrados. A su vez, los fuel oil se pueden clasificar en 6 categorías, donde va a depender de su composición, de su uso y del punto de ebullición, donde en la primera categoría
tenemos lo que se llama fueloid destilados, que va a ser similar al queroseno y es una fracción que hierve justo luego de la gasolina. En la segunda categoría vamos a tener lo que se llama los fueloid diésel, que se usan en los motores diésel. En la tercera categoría tenemos lo que se llaman los fueloid ligeros, que son muy raramente usados, y ya en el 4, 5 y 6 empieza a ser una mezcla de todos los fueloid. Por ejemplo, en el 4 es una mezcla del fueloid destilados y los fueloid residuales, que los fueloid residuales se los denomina a los de la categoría 5 y 6, que habitualmente el que más se conoce o el que más se genera es el fueloid número 6, que va a ser un compuesto de la sobra que se obtiene de la nafta y de los fueloid destilados. A su vez, los fueloid tienen cadenas de carbono que varían entre 9 y 70 átomos de carbono por molécula, donde al aumentar la cantidad de carbono por molécula, este se vuelve más denso y aumenta la cantidad de azufre que contiene. Y cuando se utiliza en las centrales térmicas, el fueloid generalmente se calienta para que fluya mejor por las cañerías, y la temperatura habitual que se utiliza para que el fueloid fluya de manera correcta es entre 100 y 80 grados. Esto se hace porque si no los hidrocarburos ligeros que le dan el poder calorífico al fueloid se evaporan y bueno, el fueloid pierde poder calorífico. Bueno, como dije antes, está compuesto de metales pesados, que son el arsénico, que produce daño en los intestinos y los pulmones, el cadmio, que es cancerígeno, el zinc, que va a causar náuseas, debilitamiento y fatiga, el mercurio, que produce envenenamiento, y el plomo, que afecta los riñones y los sistemas nerviosos, y había un par más, pero no son metales muy conocidos, entonces los dejamos de lado. Las características que tiene, que son similares a la del petróleo, tiene baja solubilidad en agua, gran dificultad para limpiarse en las costas debido a su viscosidad y adherencia, tiene una degradación lenta, poca capacidad de dispersión y contaminación a largo plazo. Con los chicos estuvimos hablando y como dijimos, apenas empecemos la presentación, que vamos a ver los aspectos tanto económicos, sociales y ambientales que genera. Por ejemplo, cuando en un buque se produce el derrame de fueloil o petróleo, esto va a afectar directamente a la fauna acuática y a su vez va a afectar también a la población costera. ¿Por qué? Porque cuando se produce el derrame de alguno de estos combustibles, afecta directamente a las plantas fotosintéticas que se encuentran en el mar, que se denominan fitoplancton. Esto, en algunos artículos que estuvimos leyendo, hablaba que el océano es un filtro natural, digamos, del dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Entonces, si comparamos lo que se produce en el océano por un derrame de algunos de estos petróleos o derivado del petróleo, sería como básicamente talar una gran cantidad de árboles en tierra firme. Entonces, al morirse estas plantas que generan fotosíntesis, que van a ser a su vez alimento de lo que se llama zooplancton, que es alimento a su vez de distintos peces. Entonces, al morir el primero, el segundo no tiene alimento, se muere, y los peces tienden a migrar hacia otras regiones en busca de alimento. Entonces, si tenemos una población que su ingreso en la pesca, se va a ver afectada directamente su economía por este fenómeno. Además, las costas, hay estudios que demostraron que aproximadamente entre 1 año a 2 años se tarda en recuperar debido a que se adhiere a las rocas y a los distintos árboles que se encuentran en la playa. Entonces, también, como vemos, se genera tipo una película de aceite,
de una capa fina donde las aves marítimas se ven afectadas porque cuando se le impregna en las plumas van a perder la capacidad de aislarlo térmicamente al ave, entonces puede llegar hasta morir de hipotermia, o en el caso de que el ave se quiera limpiar por sí misma con su pico, ingiere gran cantidad de hidrocarburos que va a terminar muriendo por envenenamiento. Después tenemos los animales, los mamíferos acuáticos, que se producen taponamiento en las vías respiratorias, y al ingerir distintos peces que van a estar impregnados de este aceite, también pueden morir intoxicados. También tenemos lo que son las costras, que van a perder su poder de adherirse a las rocas o a los distintos objetos, entonces caen a la parte del suelo marino y pierden su capacidad de alimentarse, entonces terminan muriendo también. Entonces esto es un poco de la cadena que hablaba, que el proceso de la fotosíntesis, se muere el primero, el segundo también se muere, entonces los distintos peces tienden a migrar o morir también intoxicados. Acá tenemos un poco de las ostras y cómo quedan las playas debido a este derrame de petróleo o de fuel oil, y acá tenemos, no sabemos si un pato, qué es lo que es. Y bueno, como mostramos en el combustible anterior, el consumo de combustible a centrales eléctricas de fuel oil, vemos que de enero del 2017 hasta enero del 2020 disminuyó muchísimo. Y más ahora con pandemia, que la clase que viene, o la otra creo que hablamos, de los efectos que tuvo la pandemia en las distintas partes del mundo, en la parte de generación de energía. Esto, perdón, Rodrigo, ¿puedo volver? Sí. ¿Esto es por un tema de costo más que de energía, de eficiencia energética, o...? Estuvimos averiguando y básicamente la matriz energética argentina es más de gas. Tenemos que el fuel oil, tenemos por ejemplo en Pilar, viste que se alimenta de fuel oil cuando en épocas de invierno. Calculamos que por ese motivo, no sé si el profe tiene algún otro dato. La pregunta es, ¿por qué se redujo el consumo? Claro, Sí. tanto, en tan poco tiempo, digamos. Si es por un tema económico más que... En centrales eléctricas, ¿no les explicaron cómo se transportaba el fuel oil desde los tanques de Dian Funes a la central de vapor? ¿No le explicaron eso? No, en centrales estamos en estos momentos en centrales térmicas, valga la redundancia, pero empezamos con la de carbón, todavía no empezó. Bueno, los caños eran doble caños y en la parte superior circulaba vapor y por la parte interna circulaba el fuel oil. Y todo eso rodeado envuelto en asbesto, que es un aislante térmico, después se demostró que es cancerígeno. Entonces, es complicadísimo el transporte del fuel oil cuando hace frío. Es un líquido denso, o sea, es pesado, es una pasta. O sea, hay videos que en un frasco dan vuelta el fuel oil con frío y no se mueve. Entonces, es complicadísimo su transporte, su almacenaje, su rendimiento. O sea, fue superado ampliamente por las bondades del gas natural. Previo gasoil, previo al gasoil había un derivado que también era parecido al gasoil, más pesado después del gasoil, y ahora el gasoil premium, digamos así, que utiliza la central nueva. Por ejemplo, la Bicentenario utiliza un gasoil premium, no gasoil común lo utiliza. ¿Por qué? Porque son máquinas delicadas y que no tienen que tener ningún tipo de impureza en el proceso de la combustión, las partes componentes. Entonces, el fuel oil naturalmente se deja de usar. Vos si tenés una camioneta que pesa 2.500 kilos, año 1964, la podés seguir usando por fanatismo. Pero si vos la comparás con una Toyota, una Hilux 2020, que pesa 1.500 kilos
y que tiene el doble potencia del motor, doble potencia de reacción, menor consumo de combustible, por ecuación técnico-económica no se rompe porque son confiables los componentes. Entonces, básicamente por ley natural se decae el uso de los antiguos, de las cosas antiguas, los elementos antiguos. El fuel oil es un combustible antiguo. Gracias. Bueno, seguimos con el último combustible, que es el carbón, que como sabemos es una roca sedimentaria de color negro, que va a estar principalmente formado por carbono, donde el carbón representa a nivel mundial aproximadamente el 70% de las reservas energéticas de combustible fósil, y a su vez es el principal combustible por excelencia para generar energía eléctrica. Como sabemos, este carbón mineral está bajo tierra, por lo tanto para su extracción se necesita un tipo de minería, que puede ser una minería subterránea o una minería superficial, donde la minería superficial se utiliza cuando el manto de carbón no está a una distancia mayor a 50 metros respecto de la parte superior del suelo. Entonces, para su extracción, primero se debe romper el manto rocoso que se encuentra por encima para posteriormente retirar el carbón. Y con este tipo de minería se obtiene mayor cantidad de carbón que la minería subterránea. A su vez tenemos la minería subterránea. Bueno, y me faltó comentar en la minería superficial que el método más utilizado es el de minería a cielo abierto. En la subterránea, la distancia, se utiliza este tipo de minería haciendo un análisis del suelo y un análisis geológico, donde la distancia está aproximadamente entre 50 a 100 metros, donde el método que se utiliza de minería subterránea es el de cavernas y pilares. El de cámaras y pilares. Lo que si lo ves en un corte, básicamente lo que arman es como un esqueleto de un edificio con su estructura, y van removiendo el carbón desde la parte inferior hacia arriba y van poniendo material de relleno para soportar el techo o suelo de la mina, y representa aproximadamente el 60% de la producción mundial de carbón. Y los impactos que generan, haciendo hincapié nuevamente a impactos tanto ambientales, económicos y sociales, desde el primer momento, cuando se detecta que hay un lugar bueno para extraer carbón, se mueven poblaciones enteras. También otro impacto que genera es la flora y la fauna se ve directamente afectado por el mismo movimiento de los suelos que hacen. Entonces, la flora directamente se termina muriendo, y la fauna, por los mismos ruidos de las máquinas, se termina yendo hacia otros lados. Otro fenómeno que produce es que el suelo tiene distintos microorganismos que generan la riqueza, por así decirlo, del suelo. Entonces, una vez que se termina la extracción de este carbón, ese suelo ya no sirve para realizar alguna agricultura años después. También, por el mismo trato del suelo, se libera a la atmósfera lo que es el metano, que es uno de los gases del efecto invernadero más contaminantes. Otro proceso, como sabemos, el carbón, una vez que se extrae de la mina, no se utiliza así como se trajo, sino que se pasa por una planta de carbón donde se utiliza mucha agua. Entonces esta agua produce lo que son fluidos ácidos, que se llaman, que se pueden filtrar hacia acuíferos o ríos subterráneos, contaminando esa agua, y ya directamente esa agua no se puede utilizar. Como acá tenemos una imagen donde en Bolivia, en el norte de Potosí, un río quedó totalmente contaminado por la extracción de carbón. Esos son algunos de los impactos que genera la extracción de carbón. Y los gases que se producen debido a la combustión del carbón, tenemos lo que es
dióxido de azufre y los NOx, que los NOx son un nombre genérico para los gases como monóxido de nitrógeno y dióxido nítrico, que van a generar lluvia ácida, irritación en los ojos y las vías respiratorias, pérdida de la visibilidad y reducción de la fotosíntesis. Y bueno, solamente lluvia ácida lo nombramos ahora porque al final se explica bien el proceso. También se genera dióxido de carbono por la misma combustión del carbón, que aumenta el efecto invernadero. Sabemos que es el principal gas del efecto invernadero. Se genera el smog, que se produce por el hollín y el azufre. Un carbón de mala calidad genera mucho hollín, mucho azufre y mucho humo. Entonces, generalmente se intenta buscar un carbón de buena calidad para intentar disminuir un poco este efecto, pero sigue siendo contaminante. A su vez también tenemos los COPS, que son los compuestos orgánicos volátiles, que se produce por una combustión incompleta del carbón. Por eso generalmente en las centrales térmicas que utilizan carbón, el carbón previo a introducirse en la caldera se lo muele para que sea más chico y sea más fácil de que se genere la combustión. Y tenemos que, bueno, el smog se produce por una combinación del azufre con una atmósfera húmeda, por ejemplo, la neblina, que todos conocemos, el smog que cuando se ve en Córdoba, por ejemplo, tenemos lo que es el smog gris, y después una combinación de los COPS junto con los NOx y el oxígeno más la luz solar, se genera lo que se llama smog fotoquímico, que se aprecia más en los días de alta temperatura, que en ese efecto químico que se produce, reacción química, produce ozono, que es muy perjudicial para la salud. Esos son los dos tipos de smog que vamos a nombrar, y esos son, creo que, los únicos que existen, ¿no, profe? Sí, sí. Sí, los más influyentes. Bien. Bueno, después el carbón se puede clasificar, o los tipos de carbón que existen son la turba, que va a ser el primer carbón que se produce, que es verdoso y tiene alto contenido de agua. Generalmente para su utilización se pasa por una planta de secado, pero se lo utiliza más para lo que es jardinería, debido a la gran capacidad de retener agua que tiene. Después tenemos lo que es el lignito, que tiene un poder calorífico medio, una cantidad de carbono de aproximadamente entre el 60 y el 75%, y ya es una roca, podemos decir, de color negro, que tiene una textura similar a la madera de la cual proviene el carbón. Después, a medida que se va enterrando más o pasando los años, se produce lo que es la hulla, que es el que más abunda y que más se utiliza para la generación de energía eléctrica, y tiene un contenido de carbono aproximadamente entre el 75 y el 85%. A su vez también se utiliza para hacer otros derivados. Y tenemos, por último, y el mejor de todos, que es la antracita, que ya sería el carbón de hace millones de años, o sea, la madera que se fue transformando en carbón, que tiene un poder calorífico muy alto y un contenido de carbono de entre el 95%, pero es muy costoso, entonces no se utiliza mucho. Y acá tenemos una imagen donde vemos cómo se va formando el carbón. Tenemos la turba, que dijimos que tiene mucho contenido de agua, el lignito, que se obtiene debido a la compresión de la turba, y la hulla, el que más se utiliza, y vemos que la antracita ya empieza a tener empieza a ser más duro y empieza a ser brillante. Y en la imagen de arriba, básicamente, de lo que hablamos recién, el de arriba tiene mayor contenido de agua, y hacia abajo aumenta el contenido de carbono. Y durante el transporte del carbón se puede hacer tanto por vías marítimas como por tierra. Si bien el carbón en sí no genera un impacto ambiental importante, ya que se transporta en contenedores adecuados,
y se los suele transportar en estado húmedo para que el polvillo propio del carbón no se desparrame, digamos, en todo el trayecto. O sea, y lo que más impacto genera va a ser el propio vehículo que transporta al carbón. Y en los depósitos de carbón, en las centrales, básicamente se hacen a cielo abierto. Entonces, la lluvia genera estos drenajes ácidos que hablábamos antes y que se pueden filtrar hacia acuíferos o distintos ríos subterráneos, contaminando directamente el agua. Y como dije antes, para meterlos a la cámara de combustión, a la caldera, se muele un poco el carbón, entonces genera un polvillo que resulta contaminante tanto para las regiones cercanas. Entonces, estos son los impactos más negativos que podemos rescatar. Y, ¿Para qué, sí. Rodrigo, para qué se muele el carbón? Por lo que leímos es para que se combustione más rápido. Más rápido y un concepto de centrales térmicas. La pulverización del carbón es para que el grano de carbón entregue toda la energía y no quede crudo, no quede, digamos, sin quemar. Entonces me quedan pérdidas en las cenizas. Me quedaría un carbón sin quemar. Entonces por eso la combustión, al ser el grano más chico, se quema completamente y más rápido, como decís vos. Bien. Y con respecto a la anterior, si te podés volver una, por favor. La anterior. Ahí está. ¿Saben dónde se utilizaba la hulla? Aparte de las centrales térmicas. En baja cantidad, no sé a gran escala, pero se usaba para herrería, para todo lo que es forja y demás. Sí. ¿Y qué más? Se usaba eso. ¿Y qué más? Y las locomotoras también se alimentaban. Exactamente. Descubrieron que el poder calorífico del carbón mineral era superior a la madera. Entonces era más fácil transportar hulla y rendía más que transportar bloques de madera. Entonces las últimas máquinas locomotoras que funcionaban a carbón eran con hulla. Después, por supuesto, evolucionaron al fuelo y después gasoil, actualmente todo apunta que sean eléctricas, ¿no? Máquinas eléctricas como los tren balas. Pero la hulla se utilizaba para las... Es más, de chico yo juntaba la hulla al costado de las vías del tren. Y después me dijeron que andaban a gasoil y lo utilizaban para las centrales térmicas. Y después se dejó de usar, y al pasar los años, hoy el gas es el combustible más limpio que hay, es más fácil de transportar, ¿no? El gas natural. Bien. Era ese que en las películas se ve, en las películas de vaqueros y demás, que se ve la locomotora y después el vagón con hulla y después el resto de vagones, digamos. Y con leña antiguamente. Claro. Bien, y acá, bueno, de la misma página también podemos sacar de cómo varió el consumo de carbón entre enero del 2017 y enero del 2020. Y después tenemos que para generar 1 kilowatt de energía se necesita aproximadamente, hablando solamente del carbón, 494 gramos. Y como el ingeniero hablaba en la clase pasada de por qué usamos el uranio, porque con poquito, digamos, generamos la misma cantidad que con distintos volúmenes de distintos combustibles. Y encontramos en un informe de España, me parece que era, una fórmula que calcula las emisiones de dióxido de carbono en función del volumen, donde este coeficiente, por lo que leímos, se va a ir variando según el año. No sabemos por qué varía, pero lo encontramos así, digamos. El coeficiente, perdóname, Rodrigo, ¿cuál coeficiente? Fe, que dice acá, tenía en el 2017 tenía otro valor que varió un poquito. ¿Más alto? No recuerdo.
Sí, es los probable más que sea chicos. por el rendimiento de las máquinas térmicas, de las mismas turbinas, Puede ser. que se mejore el rendimiento. Claro, del último año calculado era de esto. Excelente. Bueno, y ahora seguís, Leo. Sí. Voy a hablar de la contaminación que producen las centrales cuando están en funcionamiento. Se estima que en un año promedio una planta de 500 megawatts con uso de combustible de carbón tiene las siguientes emisiones: 3.700.000 toneladas de dióxido de carbono, que es el equivalente a talar 161 millones de árboles. 100.000 toneladas de dióxido de azufre, que producen la lluvia ácida, como habían comentado mis compañeros, la que daña bosques, lagos y edificios y producen pequeñas partículas que pueden penetrar en lo profundo de los pulmones. También tenemos 10.200 toneladas de óxido de nitrógeno, que lleva a la formación de ozono y que inflama los pulmones y produce a la gente que sea más susceptible a males respiratorios. También tenemos 720 toneladas de monóxido de carbono, que causa dolores de cabeza y pone estrés adicional en las personas con problemas cardíacos. Y 170 libras de mercurio, que basta con una 70ª parte de una cucharita, vaciarla en un lago de 8 hectáreas para que el pescado sea ya inseguro de ingerir. Y bueno, después tenemos 114 libras de plomos y entre otros metales pesados. Pásala, Rodrigo. Bien, las centrales térmicas generan diversos tipos de contaminantes físicos y químicos muy peligrosos, con un impacto negativo sobre la salud humana. Los efectos adversos sobre el organismo humano se manifestarán en un corto, mediano o largo plazo y potenciando ya los que están producidos por los contaminantes preexistentes. Las repercusiones sobre la salud humana podrán abarcar un amplio abanico de enfermedades que oscilarán entre patologías graves como la conjuntivitis, faringitis, rinitis, entre otras, y mortales como bronquitis asmática severa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca y el incremento de contraer cáncer. Bien, eso es como una introducción. Pasa a Rodrigo. Y ahora voy a hablar de lo que es la contaminación térmica, de lo que producen las centrales. Necesitan agua principalmente para fines de enfriamiento, como ya hablamos. Generalmente, después de ser utilizada para la absorción del calor del vapor de las turbinas, esta agua es devuelta al lugar de toma, como se puede apreciar en la imagen, con una diferencia de temperatura de 4 a 8 grados superior a la que fue ingresada. Las centrales con enfriamiento continuo, la demanda de agua asciende a unos 160 a 220 metros cúbicos por hora, y esta diferencia de temperatura por encima de la temperatura ambiental constituye lo que es una contaminación térmica. Esta proporción disminuye al utilizar centrales más eficientes con uso combinado de electricidad y calor. Bueno, el aumento de la temperatura produce rápidamente una escasez de oxígeno en el lugar donde es devuelta, ahí en el mar o en el río. En parte es causada esta falta de oxígeno por el metabolismo de la biota marina, y en otra parte por la poca disolución de oxígeno que tiene el agua caliente. Esta escasez de oxígeno puede provocar serios problemas para los organismos acuáticos. Ahora sí,
pasarlo. Bien, el calentamiento de las aguas costeras puede tener efectos muy pronunciados sobre la biota marina y, por ejemplo, en ambientes tropicales y subtropicales, muchos organismos ya se encuentran cerca del límite de la tolerancia térmica, digamos, y el recalentamiento de su hábitat los perjudicaría irreversiblemente. En este caso es el caso de la Phanerogama marina, cuya tasa de crecimiento se reduce al elevar las temperaturas mayores a los 32 grados y ya en los 35 grados Celsius no se reproduce más. Además del calentamiento térmico, hay otros efectos que producen las centrales, que es el agua succionada que por la central, en el agua succionada por la central pasa a ser, habitan una cantidad de organismos como el fitoplancton y el zooplancton, tales como huevos, larvas de moluscos, crustáceos y peces. Estos van a ser aniquilados por la presión que circula en los tubos de intercambio calórico, por la diferencia de temperatura y por las sustancias químicas y biocidas que se emplean para prevenir la corrosión de los condensadores y la incrustación de organismos de resistencia en el sistema de enfriamiento. Este resultado conlleva una superabundancia y acumulación en agua costera de detritos orgánicos provenientes de este exterminio. Los detritos serían los restos de esta biota marina que ingresa al sistema de enfriamiento, lo que puede llegar a cambiar la composición faunística del lugar. Y bueno, esta alteración produce pérdida en la actividad económica, tales como las pescas y el turismo. Pasa a Rodrigo. La alternativa para tratar estos temas son dos, que son la construcción de sistemas cerrados de enfriamiento, que es como vimos antes, que son las torres grandes de enfriamiento, y también la construcción de sistemas de enfriamiento seco que operan como los radiadores de los automóviles. El tema está que son los limitantes, digamos, son los costos de las obras de ingeniería requerida y el amplio espacio de tierra que conlleva crear. ¿Pasa, Rodrigo? Bien. Aquí, no, vuelve al anterior. Aquí vemos un sistema cerrado, como ya lo habíamos mostrado. Es una parábola de concreto invertida, con nubes blancas de vapor escapando hacia la atmósfera. Las torres de enfriamiento extraen agua y luego la ponen a circular hasta que se evapora. Esa es la ventaja, que el agua no regresa al lugar donde se la tomó, digamos. Dentro de la base de la torre de enfriamiento hay un sistema de distribución de agua que distribuye enormemente el agua caliente de las turbinas de vapor, y a medida que el agua se distribuye y cae a una piscina que hay debajo, se calienta el aire y el aire empieza a circular hacia arriba, despejando en forma de vapor el agua que ingresó. Debido a que la evaporación induce el enfriamiento, las torres de enfriamiento de circuito cerrado consumen todo el agua que ingresa. Ahora voy a hablar de los sistemas de enfriamiento en seco. Los sistemas de enfriamiento por aire extraen y consumen menos del 10% de agua que los sistemas de enfriamiento mojado. Estos sistemas, como dije, funcionan como los radiadores de automóviles, o sea, tienen algo líquido refrigerante, que en este caso es el agua, y que circulan con el aire que choca en la superficie del condensador. Ese que se ve en la foto es una unidad de enfriamiento en seco. Los sistemas de enfriamiento en seco tienen costos capitales más altos y reducen la eficacia o la eficiencia de la central, y debido a que
la capacidad calorífica del aire es mucho más baja que la del agua, entonces requiere mucho más aire para producir el mismo enfriamiento que el agua, y esto conlleva a crear grandes superficies, digamos, de los sistemas estos de enfriamiento, lo que conlleva a más costo de capital. Ah, perdón, creí que me estaba hablando a mí en el chat. Además, una central eléctrica con enfriamiento seco puede experimentar una pérdida de eficiencia por cada grado que aumenta la temperatura. Esa es la parte contraproducente, digamos, de estos sistemas. Y como último apartado, podemos hablar de los sistemas híbridos, que es una solución que contempla los sistemas cerrados mojados y los sistemas secos. Es una solución que contempla las dos vías, digamos. Los sistemas híbridos mojados secos pueden consumir volúmenes menores de agua durante la mayor parte del año, principalmente en modo seco, digamos, pero tienen la facilidad de operar con la flexibilidad, digamos, del sistema de modo mojado en la parte más caliente del año, que es cuando se consume más electricidad y por lo tanto aumenta el enfriamiento, digamos. Y bueno, estos sistemas hay que tenerlos en cuenta en algunas centrales donde no hay posibilidad de acceso al agua. Por lo tanto, los sistemas secos justifican de esa manera su utilización. Ahora va a pasar a hablar Elías sobre la contaminación química. Creo, disculpa, creo que ya estamos medio complicado de tiempo, porque ustedes siguen en otra clase, pero con el tema del enfriamiento seco, ¿qué pasa? Ahí habló Leonardo del tema de por cada grado de temperatura, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que los días de calor el sistema es costoso. La operación de este sistema son costosos. O sea, cuando hace calor es difícil bajar la temperatura del agua. Entonces, fíjense ustedes que para cuidar el ambiente hay que invertir, ya sea en los superficies, los intercambiadores de calor y en la pérdida de energía o dedicación de energía, no hablemos de pérdida, sino de dedicación de energía en el funcionamiento de los electroventiladores. Porque la única forma de enfriarlo, como dijo Leonardo, es como si fuera el radiador de un auto. Lo soplo con aire y enfrío los caños por donde circula el agua, ¿sí? Entonces, es una solución para el desierto, para Oriente, para Medio Oriente, para países donde no hay mucho recurso de agua. Pero nada es gratis, como suelo decir yo, nada es gratis. Y esto no es gratis porque cuesta energía y el rendimiento baja. Así que no sé si hay más, seguimos la clase que viene.